Acompañarnos hoy para tener el mensaje de Dios. Y como solemos hacer, vamos a postrarnos de rodillas, toda la congregación, todos nosotros vamos a pedir que no haya nada que nos distraiga del mensaje que Dios quiere grabar en nuestros corazones. Y es un mensaje que es personal para cada uno. No es para mi hermano que no vino, no es para tal persona que lo necesita más que yo necesito este mensaje. Y vamos a pedirle a Dios que abra nuestra mente, que prepare nuestro entendimiento para recibir este mensaje. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por el privilegio de estar en tu casa, en tu día. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu ponga paz en nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento y que podamos salir, Señor, renovados por el estudio de tu palabra. Te lo pedimos esto humildemente, en el nombre santo de Jesús. Amén. Feliz sábado. Es un tremendo privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana. Un privilegio, debo reconocer, un poco postergado. Como hablaba con Claudio, yo estoy aquí en Libertador San Martín trabajando en la universidad desde el 2015. Antes estaba de pastor en Buenos Aires. Y desde el 2015 me están invitando a participar en el Sermón Joven en la Iglesia del Parque. ¿Me vieron predicar alguna vez aquí? Exacto. Ese es el punto. Por alguna razón, siempre tenía otro compromiso en la fecha que me proponían o se me complicaba por alguna razón y no pudimos concretar. Así que este año dije, si me llegan a invitar, voy a estar ahí, pase lo que pase. Y aquí estoy. Así que muchas gracias por no perder la fe en mí y seguir invitándome. Ahora, percibo me dieron una orientación y todo, ¿no? Los muchachos trabajan y las damas líderes aquí trabajan muy bien y no dejaron nada al azar, ni siquiera el tema. Y entonces me dijeron, pastor, ¿va a poder estar con nosotros? Sí, buenísimo. Y se ve que consultaron después, ¿dijo que sí o no? Sí, dijo que sí. Bueno, entonces decirle que hable de tal tema. Me dijeron, queremos un tema doctrinal. Bueno, está bien, vamos a preparar algo. Pero no de cualquier doctrina, pastor. Queremos que nos hable del Espíritu Santo. Así que gracias por el tema. Gracias por el tema. Yo sé que sin duda lo han escogido con cariño y hablando en serio, es para mí un tremendo privilegio hablar del Espíritu Santo y también una tremenda responsabilidad. ¿No? Todos estamos al tanto de que dentro de nuestra iglesia, no de manera oficial, la iglesia oficialmente está muy clara sobre este asunto, pero surgen de entre nuestras filas, entre nosotros, de tanto en tanto alguna duda en cuanto a un aspecto específico del Espíritu, que es su persona, la persona del Espíritu. ¿Es una fuerza? ¿No es una fuerza? ¿Es una persona? ¿No es una persona? ¿Cómo funciona eso? Se llama espíritu, ya la palabra nos lleva tal vez a algún concepto abstracto, y parecieran que estos elementos son barreras que no nos permiten tratar de comprender en su totalidad la belleza del contenido de las Sagradas Escrituras sobre la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Pero en esta mañana, como quería hacer algo práctico, y aunque Claudio dijo algo que no hay que decirle nunca a un predicador, no hay tiempo para terminar. Yo tengo otro reloj
y es que tengo a mi esposa y a mi nena en la escuela sabática de la universidad. Así que salgo de aquí y tengo que ir a buscarlas. Ahí tenemos el fin del tema, ¿no? Mi cronómetro personal, familiar. Pero vamos a tratar en esta mañana, no en esta noche, en esta mañana, de hacer algo bien práctico. Y saben que por distintas razones, yo no lo he buscado, tampoco estaba interesado en participar, pero por distintas razones la iglesia me ha invitado de tanto en tanto a hablar de esta temática. Así que he tenido diálogos con algunos de estos hermanos que estaban confundidos con este tema. Y entonces, para hacer algo tremendamente práctico para ustedes, yo seleccioné 4 puntos que he notado que se repiten constantemente al momento de hablar de la persona del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? 4 puntos que en mis diálogos con hermanos queridísimos, confundidos con este tema, siempre salen a la luz. Siempre salen a la luz. 3 son de carácter lingüístico, tienen que ver con el idioma original de la Biblia, y 1 es de carácter teológico. Lo vamos a ver a nivel conceptual. Y ahora vamos a explicar un poquito más por qué esta diferencia entre algo lingüístico y algo teológico. Cuando hablamos del Espíritu, cuando hablamos del Hijo, cuando hablamos del Padre, tenemos que tener lo que yo denomino humildad epistemológica. Humildad epistemológica, es decir, no lo sabemos todo. Y la razón por la cual no sabemos todo es que no se nos ha revelado todo. Pretender explicar lo que no se nos ha revelado es un juego muy peligroso, que a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana siempre ha derivado en herejías, cuando intentamos explicar aquello de lo cual Dios no nos ha brindado información. Porque con algo hay que llenar ese vacío de contenido. ¿Qué voy a meter allí? ¿La filosofía griega? ¿Qué voy a meter allí? ¿Gnosticismo? ¿Qué voy a meter allí? ¿New Age? Algo hay que poner, porque hay huecos, hay lagunas en algunas partes. Y entonces, para poder contar la historia de corrido, hay que llenar esos baches de contenido con algo. Y depende de qué ingrediente agregás a este camino para que te quede derechito, vas a llegar a un lugar o vas a llegar a otro. Así que una actitud metodológica sana y también, déjenme decirlo así, honesta, intelectualmente hablando, honesta, es la humildad epistemológica. No lo sabemos todo, porque Dios no nos ha dicho todo, nos ha dicho suficiente. De lo que sabemos, hablamos, y de lo que no sabemos, no inventamos. ¿Está bien? ¿Les parece suficientemente saludable eso? Primer principio, al momento de hablar de Dios, mucho respeto. Estamos hablando del ser de Dios. Uno lo hace con temor y temblor, con reverencia. He orado mucho por este tema y sé que ustedes también, y lo agradezco. Pero tenemos que ser conscientes de esto. Desde el momento en el que uno no tiene la actitud correcta frente al texto, puede terminar dando respuestas a preguntas que el texto jamás pretendió responder. La Biblia no tiene respuestas sobre esto, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, tal vez no tiene respuestas para tus preguntas porque tus preguntas no son las que el texto está interesado en contestar. Estás formulando las preguntas equivocadas. El texto va por otro lado. Le interesa explicarte otras cosas. Dios, en su palabra, está más preocupado por explicarte esto y no aquello. Y Él sabe por qué. ¿Cuál es el objetivo último de la Biblia? Salvar al lector. Este telegrama divino, ¿no? Si comparamos lo que es la Biblia con todo lo que Dios sabe, la Biblia es, y con telegrama me quedo grande, ¿no? Un Dios omnisapiente, son 2 palabras, nos dijo Dios. Pero 2 palabras que son suficientes para que podamos acceder a la vida eterna. Así que tenemos mucho para divertirnos con lo revelado, como para andar preocupándonos por lo no revelado. ¿Estamos de acuerdo? De paso, uno le dedica, en mi caso, yo tengo el privilegio también de que mi vida profesional está íntimamente vinculada con mi vida espiritual, ¿no? Uno es profesor de teología,
me dedico a eso hago todos los días de la semana, no solo cuando estudio el folleto, o cuando hago mi culto personal, a eso me dedico profesionalmente. Y entonces mi vida profesional está íntimamente vinculada con mi vida espiritual, con mi experiencia religiosa. ¿Sí? Así que tiene que haber coherencia entre las dos. En mi caso, yo tengo un desafío extra. Hay cosas que no las puedo ignorar, ¿no? Porque las sé. Y cuando hablamos de que uno dedica toda su vida profesional, todos los días de la semana, al estudio de la Biblia, imagínense cuánta información hay en lo revelado que uno le puede dedicar toda una vida profesional a el estudio de un solo libro de la Biblia, y es una vida bien vivida, profesionalmente hablando. Yo puedo dedicar mi vida al estudio de la epístola a los Gálatas, 35, 40 años de ministerio al estudio de esa epístola, y es una vida bien vivida. Y cuando tenga 65 años, van a decir, bueno, acá está el pastor Belardo, un especialista en Gálatas, después de 40 años de estudiar el libro. Así que claro, la vida a uno no le alcanza para estudiar todo lo que hay en la Biblia. Mi orientación en este contexto es, no invirtamos tiempo en lo que Dios no nos dijo, que bastante tenemos con lo que nos dijo. Así que un consejo que les doy a mis estudiantes, y es lo que enmarca el tema de esta mañana, es el marco de referencia del tema de esta mañana, es que cuando nos encontramos con alguien que tiene alguna duda sobre algún tema bíblico o quiere hacer una propuesta teológica, creo que a partir de ahora debiéramos entender este tema de esta otra manera, o debiéramos empezar a entenderlo de esta otra manera, etcétera, etcétera. Nuestra tendencia natural es a tratar de entrar en ese mismo diálogo a nivel teológico. No podemos creer eso por esto. ¿Hacemos así o no? Vamos a dar un ejemplo. Viene alguien y les dice, la palabra espíritu en el idioma original del Nuevo Testamento, que es griego, responde al género neutro. No voy a explicar mucho porque después lo voy a explicar con más detalle. Por lo tanto, si responde al género neutro, es una cosa y no una persona, el espíritu. Si no, entraría en el género gramatical masculino o femenino. Pero está en el neutro, lo que me dice que es una cosa y no una persona. Y entonces, normalmente nuestra reacción, ¿cuál es? No, pero el Espíritu Santo puede ser entristecido. Las cosas no se pueden entristecer, eso significa que el Espíritu es persona. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso significa que el Espíritu Santo es una persona, no una cosa no me convence. Estos elementos que empiezo a mencionar hablan de la capacidad cognitiva del Espíritu. Pero ¿cuál es el problema si nosotros respondemos de esta forma? El problema es que le estamos diciendo a la persona que aceptamos que en el idioma griego el género neutro siempre refiere a cosas. Le estamos diciendo, sí, tenés razón, pero también hay textos donde se dice que el Espíritu Santo se entristece, intercede, nos convence, etcétera, etcétera. Puede ser rechazado. Antes de dialogar un concepto a nivel teológico, hay que testearlo a nivel lingüístico. ¿Realmente el texto te permite decir lo que vos estás queriendo decir? ¿Así funciona el género gramatical en la lengua griega? Antes de contestar a nivel teológico, ese concepto se tiene que ganar el derecho de que yo dialogue a nivel teológico con él, el concepto. Hablar de teología es algo muy, muy, muy especial. Estás hablando de Dios. Te tenés que ganar el derecho de hablar de Dios. Y el precio que hay que pagar para poder hablar de teología es testear, es pasar el examen lingüístico. ¿El texto te permite decir, así funciona la lengua? Si no pasa el examen del idioma, no vale la pena dialogarlo a nivel teológico. Punto. Así que es una pérdida de tiempo cuando nos ponemos a dialogar de tú a tú, teológicamente, conceptos que lingüísticamente son insostenibles. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué es lo que supone, cuál es el presupuesto que está detrás de tu afirmación teológica?
que en griego el género gramatical indica si algo es persona o es cosa. Ese es el presupuesto que sustenta tu propuesta teológica. El Espíritu Santo es una fuerza. Bueno, vamos a testear, no teológicamente eso. Vamos a ver si funciona así el género en griego. Estoy siendo claro. Hay que ganarse el privilegio de hablar de Dios. Y hay que pasar un examen primero. ¿El texto bíblico te permite decir lo que estás diciendo? Sí, entonces hablemos de teología. ¿El texto bíblico te permite decir lo que estás diciendo? No. Entonces no podemos pasar de ese estadio. Nos vamos a quedar acá. En lugar de agarrar la Biblia hay que agarrar una gramática. Hablar de teología es algo muy serio y cuando hablamos de cómo es Dios es más serio aún todavía. Uno tiene que ser muy prudente y quitarse el calzado de los pies porque está pisando terreno santo cuando habla de Dios. Y lo que menos queremos es hablar de más cuando estamos explicando cómo es o cómo no es Dios. Lo que menos queremos es hablar de más en ese contexto. Así que uno se ciñe al texto bíblico lo más que puede, al punto de fusionarse con el texto y salir de allí, de esa intimidad con el texto, salir de allí con toda una cosmovisión teológica que me permita articular la realidad que experimento tal y como la experimento. Pero para llegar a ese estadio, para llegar a hablar de teología, de una propuesta teológica, primero hay que pasar el examen textual. ¿Te permite el texto decir algo como eso? ¿Se puede siquiera inferir del texto lo que vos estás proponiendo? ¿Así funciona la lengua? ¿Ese es el buen uso de la lengua? Recuerden que esto que estoy diciendo nace de mi experiencia en el contexto de ciertos diálogos contemporáneos sobre este tema. Esto es lo que más he tenido que explicar. Así que les traigo aquí un tema testimonio personal, que espero que con la ayuda de Dios les sume. Así que tres de los 4 puntos que voy a compartir son de carácter lingüístico y uno es de carácter teológico. 3 los vamos a testear a raíz del idioma y el último lo vamos a testear teológicamente. ¿Estamos bien? ¿Comenzamos? Avancemos. El primer punto se encuentra en Mateo 3:16. Mateo 3:16. Este es un ejemplo, una probadita. Como cuando uno va a la heladería y le dan para probar, a ver, para que termine de elegir. Eso es lo que estoy haciendo hoy con estos puntos. Bajo ningún punto de vista estoy agotando lo que hay para decir. Es solo una probadita, una cucharadita. Mateo 3:16. ¿Cuál será el problema con Mateo 3:16? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y entonces ahí tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Todas las versiones de la Biblia lo vierten de la misma manera. Y entonces, una de las propuestas es la siguiente. Hay un complot que trata de que todos terminemos creyendo en la doctrina de la Trinidad, en la santa doctrina de la Trinidad. Y si estoy diciéndolo de esa manera, ustedes ya saben a quién ellos le atribuyen esa doctrina, ¿no? La santa doctrina de la Trinidad. Y entonces todos se han complotado y por eso todas las versiones de la Biblia traducen mal este texto. A esto yo le llamo la hermenéutica de la sospecha. La hermenéutica de la sospecha. Los amantes de las teorías conspiracionistas. Todos se han complotado para adulterar este texto, así que nadie puede confiar en su Biblia. Nadie puede confiar en su Biblia, porque ya fue cambiada. ¿Y dónde está el problema? Yo me compré un Nuevo Testamento griego interlineal, y cuando voy a leer
este texto encuentro que la palabra Espíritu Santo, Pneumia Hagion, no está con artículo definido. Así que no es el Espíritu de Dios el que desciende, sino que la mejor traducción es un Espíritu de Dios, una emanación de Dios. Wow, hasta suena sofisticado, ¿sí o no? Suena sofisticado. Pero nos quieren hacer creer que es el Espíritu de Dios el que desciende, cuando en realidad el griego dice un Espíritu de Dios. Y entonces, normalmente, a mí me pasaba antes, uno empezaba a explicar que el Espíritu de Dios es esto y el Espíritu de Dios es lo otro, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y que es persona, ¿sí o no? Porque uno quiere ayudar al otro. Porque uno está convencido que la palabra afirma la plena personalidad del Espíritu. Y le duele cuando alguien que estaba sentado al lado mío, hace no muchos sábados atrás, ahora viene con esta idea. Nos duele, porque es nuestro hermano, es nuestra hermana, y somos guardas, ¿no? Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Así que empezamos a hacer esta explicación, pero ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué principio sano? ¿Cuál principio de todos los que mencioné varios, aprendimos que nos ayuda en esto? Antes de dialogar a nivel teológico, ¿qué hay que hacer? Hay que testear a nivel lingüístico. ¿Por qué todas las versiones modernas, al alemán, al francés, al inglés, al español, al portugués, traducen esta frase con sentido definido? El Espíritu de Dios. Si en griego no tiene artículo. Esa es la pregunta que hay que contestar. Y a una pregunta de carácter lingüístico, una respuesta de carácter lingüístico. Todavía no estamos hablando de teología, no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de lo que el texto te permite decir y de lo que el texto no te permite decir. Y a veces es tan importante saber qué dice el texto como saber qué cosa, qué no dice el texto. El texto no dice un Espíritu Santo. Ningún lector u oyente de la Palestina romana del siglo I, que tenía por primera vez en su mano el papiro de Mateo y leía el verso 16 del capítulo 3, ninguno hubiera entendido esto como un Espíritu Santo, sino que lo entendían perfectamente como el Espíritu de Dios, la tercera persona de la deidad. Y la razón para esto es lingüística. No tiene artículo, correcto, eso es verdad. Pero si estudiáramos un poquito más la mecánica interna de la lengua, sabríamos que hay 3 razones lingüísticas que hicieron a todos los traductores traducir esta frase con sentido definido. Yo las voy a mencionar, no las voy a explicar, porque me está esperando mi hija en la iglesia de la universidad. Solo las voy a mencionar. La frase Espíritu de Dios es una frase monádica, hay que traducirla con sentido definido. La frase Espíritu de Dios responde a una regla gramatical en griego que se llama canon de Apolonio, hay que traducirla con sentido definido. Y por último, la frase Espíritu de Dios se encuentra bajo el influjo del estado constructo hebreo vía la Septuaginta. Traducción, hay que traducirla con sentido definido. 3 argumentos lingüísticos nos hacen traducir esta frase con sentido definido. ¿Conocen el principio de parsimonia? La solución más sencilla suele ser la más probable. ¿Qué es más probable? Que haya un gran organizador pagando, sobornando, persuadiendo a todos los traductores a nivel mundial de todas las lenguas en las cuales se traduce la Biblia, haciendo que todos coloquen allí un sentido definido. Opción A, el complot trinitario. O lo más sencillo es que todos los traductores que saben griego y conocen la gramática griega saben que hay que traducir esta frase con sentido definido. ¿Cuál es más probable? ¿A o B? Bueno, el principio de parsimonia nos dice B.
la menos complicada. Todos están sentados delante del mismo texto griego y saben que el sentido es definido. El que desciende en el bautismo de Jesús es el Espíritu de Dios. Está el Padre, la voz. Está el Espíritu Santo que desciende y está el Hijo en el agua. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! La deidad trina en el bautismo de Jesús. Claro, después al final Jesús nos va a decir, no se olviden, queridos discípulos, amados discípulos, cuando bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Otro texto que es víctima de la hermenéutica de la sospecha es Mateo 28, 19, pero no tenemos tiempo para eso, tal vez lo podemos dejar para otra oportunidad. Siguiente punto, el tema del género y la palabra pneuma, espíritu, en griego. En griego, nosotros en español no tenemos género neutro, tenemos dos géneros, masculino y femenino. Tenemos algunas manifestaciones del neutro, por ejemplo el artículo lo. Lo bueno de todo esto es que ahora están bien, ¿no? Decimos cosas así. Lo es neutro. No es ni masculino ni femenino. Pero en español tenemos solo dos géneros gramaticales, masculino y femenino. En griego tenemos tres, masculino, femenino y neutro. Todas las palabras caen en una de estas tres categorías, responden a uno de estos tres géneros gramaticales. No hay ciencia detrás de eso. Un ejemplo moderno de esto sería el alemán. El alemán tiene tres géneros gramaticales también, igual que en griego, masculino, femenino y neutro. Un ejemplo del alemán, y yo sé que aquí hay gente que debe hablar el alemán, así que voy a pedir perdón por adelantado por mi pronunciación. La frase das Mädchen, la niña, en alemán responde al género gramatical neutro. ¿Significa que la gente que habla alemán entiende que la niña es una cosa y no una persona? Nadie haría ese tipo de argumento. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, es ese precisamente el argumento que se está haciendo. Vamos a dar algunos ejemplos del Nuevo Testamento donde encontramos el género neutro en palabras que no son cosas, para que vean que no funciona de esa manera. Escogí algunos, si no íbamos a estar toda la mañana leyendo versículos, ¿no? Mateo 6:32 comienza diciendo, porque los gentiles, ta etne, los gentiles es una frase que responde al género neutro. ¿Los gentiles son cosas o son personas? Mateo 9:23 les dijo, apartaos porque la muchacha, to coración, la muchacha en griego responde al género neutro. ¿La muchacha es una cosa o es una persona? Mateo 10:6, pero id más bien a las ovejas, ta próbata. Las ovejas, la frase las ovejas en griego responde al género neutro. ¿Las ovejas son cosas o son animales? Lucas 18:15, también le presentaban los niños pequeños, ta brefe, los niños pequeños. Esa frase entera está en género neutro en griego. ¿Los niños pequeños son cosas o son personas? Y los diálogos con los demonios. Perdón, pastor, me perdí. Estábamos hablando de lo del género. Esto queda grabado igual, ¿no? Así que se pueden rever y rever y rever. Y si no, está la Facultad de Teología aquí. El profesor Cotro, el doctor Cotro los espera en griego, así que para disfrutar. Pero es importante que veamos esto. Yo sé que nos estamos saliendo un poquito del esquema natural, pero es importante que veamos esto. Es muy importante, porque esto es lo que escuchamos en la calle. ¿Qué tienen que ver los demonios con esto? Bueno, a los demonios se los llama pneuma akatharton, espíritus inmundos. ¿Qué son los demonios? Adventistas del séptimo día, ¿qué son los demonios? Ángeles caídos, ¿sí? Ángeles, conflicto cósmico. Ángeles que adoraban a Dios en un punto de la eternidad
decidieron rebelarse bajo el liderazgo de Satanás contra su creador y hoy están trabajando para tratar de que logre éxito, cosa que no logran, el gobierno de Satanás en este mundo. Así que los demonios no son cosas, los demonios son ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra Dios. Lo cual tiene sentido porque Jesús tiene diálogo con los demonios, ¿sí o no? Si uno empieza a revisar todos los encuentros de posesión demoníaca en los evangelios, va a encontrar que, y aquí esto que voy a decir ahora es gratis, no tiene que ver con el tema, pero si estudiamos los diálogos de Jesús con los demonios, podríamos construir la divinidad de Cristo solo con eso. Solo por lo que los demonios dicen de Jesús. Y si comparamos, si vamos un paso más y comparamos lo que los demonios dicen de Jesús con lo que los discípulos de Jesús dicen de Él, los demonios tienen más claro quién es Jesús que los discípulos. Cerramos paréntesis. Eso es gratis, no tiene que ver con el tema de esta manera. ¿Por qué los demonios entonces en esto que tiene que ver con la persona del espíritu? Bueno, porque los demonios también son espíritus y están en género neutro. Si los demonios son, si el Espíritu Santo, por usar la palabra espíritu, y porque esa palabra responde al género neutro, es una cosa, entonces también son una cosa, ¿quiénes? Por supuesto, nadie argumenta eso. Pero es la consecuencia natural de desarrollar lo que estás proponiendo. Hay que ser coherente. Lleva tu argumento hasta las últimas consecuencias. Y si vos realmente crees que funciona así, entonces para vos los demonios tampoco son ángeles caídos, son emanaciones, fuerzas impersonales. La pregunta se pone más complicada, ¿emanaciones de quién? Bueno, obviamente hay que dejar a Elena de Guay a un costado, o sea, hay que renunciar a mucho. Hay que pagar un precio muy alto por creer que el idioma funciona de esta manera. La buena noticia es que no funciona de esta manera. Así que tranquilos. No funciona de esta manera y los ejemplos que hemos dado, incluyendo este de los demonios, es prueba de ello. El griego no tiene ningún problema en ponerle el género neutro a personas también. Porque el género no guarda ninguna relación, el género gramatical no guarda ninguna relación con el género natural. Es una cuestión arbitraria, propia de la evolución de la lengua. ¿Por qué decimos la mesa? ¿Por qué es femenina? Ustedes decidieron en algún momento, a esto le vamos a poner el género femenino. ¿Les preguntaron a ustedes? Es una cuestión arbitraria, propia de la evolución de la lengua. Es igual en todos los idiomas. ¿Jesús es una cosa o es una persona? Pastor, ustedes ya... Tranquilos. ¿Es una cosa o es una persona? Mateo 2:8. Mateo 2:8. Y enviándolos a Belén, les dijo, id y averiguad con cuidado acerca del niño. Tan pronto le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Tupaidiu, el niño, responde al género neutro en griego. ¿Quién es ese niño del que se habla? Jesús. ¿Jesús es una cosa o es una persona? Lucas 2:16, y doy este último ejemplo. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño. Al niño, tobrefos, en griego, responde al género neutro. Al niño está en neutro en griego. ¿Es una cosa, ese niño, o es una persona? Jesús, el niño, ¿es una cosa o una persona? Tercer y último punto lingüístico. Esperen, tengo una ilustración para esto. Así no se pone tan árido el asunto. En febrero del 2017 conocí al doctor Kim Papaioannou, que con ese apellido no puede ser otra cosa que griego, ¿sí o no? Papaioannou. Así que él es pastor en Chipre, es doctor en Nuevo Testamento, adventista del séptimo día, el hombre, y lo conocí en febrero del 2017.
Le comenté, hablando con él, le comenté, mire, doctor, tenemos gente que está confundida con esto del género, etcétera, etcétera, ¿no? Le expliqué cómo era el argumento, todo esto que les estoy diciendo a ustedes, no la respuesta, sino el planteo, que es una fuerza impersonal porque responde al género neutro en griego, etcétera. Y entonces él, muy educado y muy amable, sonrió y me dijo algo que, si se olvidan todo lo que dije y recuerdan esto, sería genial. Ese es un argumento que no podrían usar jamás con un adventista de Grecia. Punto. Ahora sí pasamos al punto 4. Punto 4. No, punto 3. El Espíritu como una emanación del Padre. Y el texto clave aquí que se repite y se repite es Juan 15, 26. Juan 15, 26. Juan 15, 26. 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y la frase que pareciera, según algunas personas, indicar que el Espíritu Santo no es persona, sino una emanación, es la frase, el cual procede del Padre y enviaré del Padre. ¿Las identificaron allí? A quien yo os enviaré del Padre, el cual procede del Padre. Esto claramente indica, para algunos, que el Espíritu Santo es una emanación y no una persona distinta, separada de Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué les dije? Estos primeros 3 argumentos son de carácter lingüístico. No se han ganado el derecho a ser discutidos a nivel teológico. Así que vamos a ver si es eso lo que dice el texto. Cuando vamos a leer el texto en el idioma original, encontramos una preposición muy interesante. La preposición para. Y para mí eso está bueno, pero para el que no cree que el Espíritu Santo sea persona, ese es un problema. Porque esa preposición a mí me dice que el Espíritu compartía el mismo espacio que el Padre, como si los dos estuvieran en una misma habitación, y entonces de pronto, por su misión, el Espíritu sale de la habitación y viene a cumplir lo que tiene que cumplir. Sale del mismo lugar donde está el Padre, no sale de dentro del Padre. ¿Se entiende la diferencia? ¿Estoy siendo claro? ¿Se puede poner esto de que sale de dentro del Padre en griego? Claro que sí. La preposición griega que tendría que haber usado Juan para decir que el Espíritu era una emanación es la preposición ek. Si en lugar de para estuviera la preposición ek, entonces el Espíritu salió de dentro del Padre. Pero Juan usa para. El Espíritu estaba en el mismo lugar que estaba el Padre y de allí sale. De paso, se aplica la misma declaración a Jesús en 16:28. Y esta gente no cree que Jesús sea una emanación. Es exactamente la misma frase en griego, está calcada. Juan 16:28, la misma frase que se aplica al Espíritu se aplica a Jesús. Estaban en el mismo lugar. Yo salí de ahí y vine aquí. El Espíritu está en ese lugar, junto con el Padre. Va a salir de allí y va a venir aquí. Y va a hacer esto, aquello y lo otro y lo demás allá. Exigirle a este texto, a estas frases, porque ni siquiera es el texto, a estas frases, una información de carácter ontológico, es decir, en cuanto al ser, es pedirle al texto algo que no está dispuesto a dar. Es pedirle al texto algo que no está dispuesto a dar. El problema no es teológico con estos 3 puntos, el problema es lingüístico, no pasan el examen. Por lo tanto, no se gana ninguno de estos 3 argumentos el derecho a ser discutido a nivel teológico. La lengua simplemente no funciona de esa manera. Vamos al último punto, rápidamente. Este sí es de carácter teológico. Vamos a dejar el griego. ¿Cuántos sienten alivio? Muy bien, tranquilos. Vamos a hablar de teología ahora. ¿Cómo entender las referencias al derramamiento del Espíritu Santo
o a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el argumento es algo así como esto. Una persona no puede ser derramada y una persona no puede llenar a otra. Eso hace que el Espíritu Santo no sea persona. ¿Fui claro? ¿Ustedes se pueden derramar? ¿Pueden llenar a otra persona? Entonces, estas son declaraciones contundentes que muestran que el Espíritu Santo es una emanación, una fuerza activa, una fuerza impersonal, pero no la tercera persona de la deidad. Este argumento pasa el examen lingüístico. El texto afirma categóricamente que esto es así. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Acá no hay ningún problema con el idioma. La Biblia afirma eso. Pero el problema con estas frases es cuando las tomamos aisladas. Y ustedes saben, ¿no? Un texto sin contexto es solo un pretexto para cualquier cosa que yo quiera decir. ¿Qué pasa si si situamos estas declaraciones sobre el Espíritu en el contexto canónico, Antiguo y Nuevo Testamento? Y reúno toda la evidencia bíblica sobre la persona del Espíritu Santo y le sumo esto también, porque esto está también. Sumo toda la evidencia bíblica sobre la obra y la persona del Espíritu Santo. Cuando sumo toda la evidencia bíblica, que el Espíritu es el Consolador, ¿no? Una traducción que se ha fosilizado, pero que una mejor y preferible traducción en español podría ser valedor. Y para saber qué es valedor, les sugiero busquen en el diccionario de la Real Academia Española, bien completo. Valedor, en lugar de consolador, una posible traducción. Un abogado, ¿no? Parácletos, el que está al lado mío me consuela, me defiende, presenta mi caso, se hace cargo de mí. Las cosas no pueden hacer todo eso. Esa actividad, para ser parácleto, en griego, para ser consolador, que es cómo se traduce en nuestras Biblias, para ser consolador, ese ser tiene que tener capacidad cognitiva, no puede ser una cosa, tiene que ser una persona. Si no, no puede ser consolador. No puede dar continuidad al ministerio de Jesús de Nazaret. Yo me voy, pero va a venir otro consolador. Y Él va a estar con ustedes y los va a acompañar y va a seguir lo que yo empecé, junto con ustedes. ¿Cómo una cosa le puede dar continuidad a la actividad de una persona? No puede. Para que el Espíritu sea el otro consolador, tiene que ser persona también, como Jesús. Y entonces, si juntamos toda la evidencia, todos estos datos que nos dicen que es persona, y estos datos que desafían nuestro concepto de persona, el derramamiento del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué descubrimos? Si tomamos toda la evidencia bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, sobre el Espíritu, que estas declaraciones no hacen al Espíritu Santo infrapersonal, sino suprapersonal. El Espíritu Santo no es menos persona por esto, es más que una persona. Y está bien, ¿saben por qué? Porque es Dios. Es Dios. Estas declaraciones no hacen al Espíritu Santo infrapersonal, menos persona, sino que lo hacen suprapersonal, más que una persona. La categoría persona se queda corta para explicarnos a Dios. Y está bien porque Él no es humano, es Dios. Es Dios. Vamos a terminar con una cita de Elena de White, como siempre ella, tan lúcida, ¿no? Evidentemente alguien le susurraba, le pasaba información, ¿no? Porque tanta lucidez sin haber estudiado griego con el doctor Cotro es increíble, ¿no?
Miren lo que escribe Elena de White bajo la influencia del Espíritu Santo. Testimonios Selectos, tomo 4, página 243, la edición de 1937. Sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos constantemente expuestos a torcer las Escrituras o a interpretarlas mal. Sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos constantemente expuestos a torcer las Escrituras o a interpretarlas mal. Qué increíble, qué hábil que es el enemigo de Dios, que justo al que más necesitamos para entender el texto es al que más negamos. Más adelante dice en la misma página, cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios, ni armonizan con su voluntad, el intelecto está enturbiado por la duda. Y el escepticismo se fortalece en el mismo estudio de la Biblia. Yo he escuchado a gente decir, ahora que tuve más tiempo para estudiarlo, estoy más convencido que no es persona. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Y Elena acá nos explica por qué. Cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios ni armonizan con su voluntad, el intelecto está enturbiado por la duda. Y el escepticismo se fortalece en el mismo estudio de la Biblia. Y escuchen muy bien esto. El enemigo rige los pensamientos y sugiere interpretaciones que no son correctas. Es decir, que cuando abrís la Biblia, si vos o yo no le pedimos ayuda a Dios y específicamente al Espíritu Santo, nunca vamos a estar solos estudiando la Biblia. Si no viene uno, va a venir el otro. Abrir la Biblia, la palabra de Dios, es un llamado al conflicto cósmico. Alerta, alerta, están estudiando, van los demonios. Hay otras citas de Elena, ¿no?, que dicen que los demonios nos sugieren interpretaciones equivocadas y que ponen las declaraciones sencillas de la Biblia en una luz oscura. También Elena dice que no es solo el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la palabra, son los ángeles de Dios también. Nuestros mejores maestros de teología, los ángeles. Y el maestro summa magna cum laude de teología, el Espíritu Santo. Qué hábil que ha sido el enemigo de Dios en hacernos negar a aquel que más necesitamos en este momento. Vamos a terminar con una oración, pero lo vamos a hacer de manera individual, porque el tema de hoy es una apelación a cada uno de manera personal. ¿Cómo me voy a acercar yo al texto? ¿Con qué actitud voy a hablar acerca de Dios? En última instancia es un llamado a tener una actitud prudente y reflexiva frente a las propuestas. El texto bíblico no puede ser excusa. El texto bíblico para un adventista del séptimo día siempre es rector. El texto me dice a mí lo que tengo que creer. Yo no le digo al texto. La teología se subyuga a la Biblia, no la Biblia a la teología. Y vamos a orar para que esto que estoy diciendo sea una realidad en tu vida y en la mía. Y lo vamos a hacer de manera individual. Allí como estamos, de manera reverente, le vamos a pedir a Dios que nos ayude y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine cada vez que estudiemos su palabra.